de datos, no tanto datos tal vez, no tanto manejo de grandes tamaños en memoria, sino más bien manejo eficiente, o sea, rápido de datos. Bueno, y algunos otros temas adicionales que también vamos a cubrir. Perfecto. Como mencionábamos la clase anterior, esos son algunos de los paquetes que tiene R para el manejo de grandes conjuntos de datos. Lamentablemente, algunos de estos paquetes que muestro acá solamente funcionan en Linux. Entonces, pues, no vamos a ahondar en algunos de ellos por el tema de arquitectura, pero por lo menos que sepamos que existen y un poco la idea detrás. Este es el sitio de un paquete que se llama Big Memory. Sirve para manejar grandes conjuntos de datos. Acá tenemos una captura de pantalla del sitio web principal de este paquete, donde viene alguna información relacionada con el paquete y otros paquetes con los que él trabaja de manera conjunta. Por acá una comparación del paquete FF, que es el que conocemos hasta el momento. Si recordamos un poco lo de la lección anterior, el paquete FF básicamente lo que me permite a mí es trabajar grandes conjuntos de datos, los cuales no pueden ser alojados en memoria, y manejarlos en disco y emular de cierta forma como si se encontrasen en memoria. Es decir, el paquete se encarga de hacer toda la transformación y toda la lectura de disco a memoria y vaciados de memoria a disco, etcétera, para permitir manejar, como les decía, grandes conjuntos de datos en la memoria RAM, grandes conjuntos de datos y emular como si estuviesen en la memoria RAM. Por ahí en los ejercicios de la tarea ya vimos que, por ejemplo, los data frames tipo FF, que es el paquete que hemos usado, particularmente FFDF o data frames, de este paquete funcionan muy similar a los data frames convencionales de R, pero no funcionan exactamente igual. Hay algunas ligeras variantes o algunas ligeras diferencias entre esos data frames y los data frames del paquete FF. Acá alguna comparación, digamos, entre el paquete o las funcionalidades del paquete FF contra el paquete Big Memory. El paquete FF sigue de manera cercana todas las convenciones de R en el sentido de nomenclaturas, formas de invocación y demás. Por su parte, el paquete Big Memory, que como les comentaba, solo está disponible en plataformas de Unix o Linux o alguna plataforma basada en Unix, permite la manipulación eficiente de matrices, es relativamente similar en ese aspecto. Requiere estar atento al tamaño en disco, eso es por la forma en la que maneja los archivos, es decir, te perdona el hecho, digamos, de no tener una gran cantidad de memoria, pero requieres tener una cantidad de disco bastante grande, lo cual habitualmente no suele ser un problema, dado que pues el disco es bastante más abundante y bastante más accesible o más barato en términos de costos que tener un equipo con mucha memoria. El paquete Big Memory también tiene facilidades para manejar computación en paralelo. El paquete FF no, pero como vamos a ver, con el paquete Snow, que es lo que vamos a abordar más en la clase de hoy, vamos a poder pues, hacer también algunas cosas en paralelo, entonces apoyar un poco el paquete FF. Por acá, algunos otros paquetes de programación con grandes conjuntos de datos o Big Data, pues para referencia también si gustan después explorarlos más por su cuenta.
También tener en cuenta que pues, R es una plataforma abierta en la cual hay gran cantidad de paquetes para todo tipo de funcionalidades. Pues lógicamente cubrir todos los paquetes sería bastante ambicioso. Pues acá en Promidad se decidieron seleccionar algunos de los más populares y los más robustos para pues tomarlos como referencia en el curso. Por acá una captura de pantalla del sitio principal de este paquete, este PBDR, que como les decía, pues también solo funciona en sistemas operativos basados en Unix. Nosotros vamos a usar un paquete que se llama BigLM para regresión lineal con grandes conjuntos de datos, ¿ok? Y esto es porque básicamente cuando tenemos un data frame tipo FF, pues no es apropiado utilizar la función de regresión lineal que hemos venido utilizando a través de los otros cursos de Promidad. Por lo tanto, este paquete BigLM nos va a ayudar a hacer regresiones lineales sobre grandes conjuntos de datos. Ya ahorita vamos a ir a ver algunos ejemplos. También el paquete Party para árboles de decisión permite trabajar con Big Data. También ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Voy a salirme un instante de acá y voy a pasar a la parte del código. Voy a hacer la letra un poco más grande para que podamos ver con facilidad. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí se está cargando un archivo, el prostatedata.csv. Estamos indicando si tiene encabezado, en este caso sí, el separador de decimal y el separador de columna. Cargamos el archivo, mostramos el encabezado, aquí tenemos una vista previa. Primero vamos a hacer una regresión lineal con la función LM, que es la que está en la paquetería estándar de R, que es la que siempre hemos venido utilizando para regresión lineal. Entonces estamos haciendo un modelo de regresión lineal utilizando la función LM para predecir esta variable LPSA, utilizando como único predictor esta otra variable que es LCA vol. Aquí R nos reporta la salida y nos muestra pues, los valores del intercepto y de la pendiente o el coeficiente, como quieran verlo, de la variable LCA vol. Esto ya es conocido por ustedes, simplemente lo pongo acá para poder hacer un contraste de los resultados. Vemos aquí el gráfico de los puntos de los datos del ajuste, de los datos usados para el ajuste, y la línea de tendencia, que es la línea de regresión, que es esta que sale aquí en azul. Hacemos un pronóstico, le damos unos valores y le decimos que nos lance los intervalos de confianza, y pues aquí obtenemos el valor del ajuste para cada una de las entradas y el extremo izquierdo y el extremo derecho o inferior y superior del intervalo de confianza en cada caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer exactamente lo mismo pero utilizando el paquete BigLM. Entonces, en lugar de leer los datos con la función readCSV o readCSV, lo vamos a leer con la función readCSV FFDF, o sea, la función para leer archivos cuando quiero que estos sean convertidos en un data frame tipo FF. ¿Ok? Recuerden que esta función pues está en el paquete FF. Leo el archivo, muestro el encabezado y aquí lo que interesa es ver cómo invocamos la función. Invocamos la función, ahora no decimos LM, sino decimos BigLM, ¿ok? Porque es para Big Data. Y utilizamos la misma notación, vean que es la variable a predecir, la tilde o la virgulilla y el predictor. ¿Ok? Le indicamos el dataset, que es justamente el que acabamos de leer aquí arriba. Este de acá que se llama FFP datos. Y bueno, vemos el modelo y vemos el coeficiente de LCA vol y el intercepto. Vean que es el mismo, 0,71, 1,50. Voy a regresarme.
0.71 con intercepto de 1.50. ¿Ok? Solamente que, como les decía, este paquete BigLM está capacitado para manejar más datos con su función que se llama igual BigLM, a diferencia de la función LM. Aquí realizamos un pronóstico para los mismos puntos de entrada y obtenemos una predicción pues igual. Por supuesto que puedo utilizar, al igual que con el paquete LM, con el BigLM, puedo utilizar múltiples variables predictoras como LCA Vol, LWeight, H, etc. En este caso estamos utilizando 3 predictoras y él nos genera el modelo y obtenemos pues el coeficiente para cada una de esas variables, así como el valor del intercepto. Y bueno, automáticamente el paquete de BigLM, cuando creamos un modelo, también él nos calcula algunos parámetros, ¿verdad? Como los intervalos de confianza, el error estándar, entre otros. Acá tenemos otro dataset, se llama New Prostate Data, lo cargamos en una con la función del paquete FF, lo guardamos en una variable llamada ffndatos, mostramos una vista previa y aplicamos una predicción sobre estos datos y todo funciona bien. Entonces vean qué interesante que este paquete de BigLM con su función que se llama igual que el paquete permite manipular, hacer regresiones lineales simples o de múltiples variables casi que de la misma manera que lo hace el paquete estándar de RLM, pero con la diferencia de que acepta data frames tipo FF y por lo tanto está capacitado para manejar mayores conjuntos de datos. Acá pues se hace una función para calcular el error estándar de forma manual. ¿Ok? Eso ya es un concepto con el que todos estamos familiarizados, pero bueno, básicamente recibe el valor real del dato, perdón, el valor de la predicción y el valor real, y aplica esta fórmula para obtener el error estándar. Muy bien. Por acá otro ejemplo en el cual cargamos otro archivo de datos. Igual lo cargamos con paquete FF, la función readCSV FFDF. Mostramos una vista previa. Vean que este dataset tiene pues ya bastantillos datos, ¿verdad? Tiene 822,000 filas, casi cerca de 1,000,000 de registros. Acá una vista previa de los datos. Es importante ver, por ejemplo, estas rutas que se muestran acá. Lo que indican es el archivo en el cual R está guardando la información realmente. Recordemos que a pesar de que yo estoy leyendo esto a memoria, una parte queda en memoria y otra parte en disco. Ante la pregunta ¿en disco en dónde? Aquí estaría la respuesta en estos archivos que indican acá. Vean que los nombres no son legibles y eso es porque R automáticamente asigna el nombre. En la clase anterior habíamos visto que si uno así lo deseaba, uno podría indicar de manera explícita el nombre de estos archivos. Pero bueno, habitualmente uno deja el nombre que viene ahí porque es poco habitual que uno requiera hacer referencia al archivo propiamente. Acá ejecutamos un summary sobre ese conjunto de datos y vemos pues para cada una de las variables la cantidad de registros y la clase en la que pertenecen, que en este caso es un vector, cada variable es un vector de tipo FF. Igual, si queremos pronosticar la variable monto a partir del grado, entonces pues con una regresión lineal utilizamos esta notación, ¿verdad? Que es la que hemos venido utilizando, creamos el modelo y aquí obtenemos nuevamente pues el coeficiente para el predictor, que en este caso es la variable grado, y la intercepción o intercepto, junto con la demás información que comentábamos que nos muestra los llamados o los modelos más bien creados con el paquete BigLM. Realizamos una predicción. ¿Ok? Entonces igual, vea que podemos usar la función predict, que es la que siempre hemos venido utilizando. Le damos el modelo que creamos y le damos
los datos sobre los que voy a aplicar la predicción. Acá una comparación de tiempos. Por ejemplo, aquí se está tomando el tiempo que tarda cargar el archivo con la función read CSV FFDF, que tomó 5.6 segundos en total, y con la función read CSV, que es de la función estándar de R591, vean que los tiempos que toman son muy parecidos. Son muy similares. Acá se está midiendo el tiempo que toma crear un modelo con la función BigLM, en este caso duró 0.53, y con la función LM, vean que estoy usando el mismo predictor en ambos casos y la misma variable a predecir en ambos casos, entonces es justa la comparación. Dura 0.53 versus 0.45, están nuevamente muy parecidos los tiempos, básicamente son bastante rápidos, tanto la función estándar de R, que es de regresión de R, que es esta LM, como la del paquete Big LM. Muy bien. Con lo que hemos visto hasta este momento, pues podemos cargar conjuntos de datos de mediano o gran tamaño, y adicionalmente podemos realizar regresiones lineales de una o varias variables con el paquete BigLM. Ahora vamos a ver un poco acerca de árboles de decisión que les comentaba, que para ello es un paquete que se llama Party, que permite manejar conjuntos de datos más grandes. Entonces vamos a ver eso. El paquete Party, aquí lo estamos cargando. Recordarles por favor que si no lo tienen instalado, entonces como siempre hemos hecho durante el curso y durante los cursos anteriores, pues sencillamente ponen instrucción install.packages, el nombre del paquete, que en este caso es Party, entre comillas, coma y dependencies true, y eso me instala el paquete Party y todas sus dependencias. Ok, aquí cargamos los datos. Son datos de Iris, son ya conocidos por nosotros. Si recordamos, este dataset lo que contiene es información acerca de flores. Es un dataset muy conocido. Tiene distintas variables, básicamente como el largo del pétalo, el ancho del pétalo, largo y ancho del sépalo, entre otras información pues acerca de distintos grupos de flores. Acá estamos tomando una muestra de 50 observaciones del rango de 1 a 150, que es el total de entradas que tiene este juego de datos, y estamos separando el juego de datos en dos, algo que ya pues es familiar para todos ustedes, un dataset de entrenamiento, que es que le estamos llamando t-testing, uno de prueba, que es el que le estamos llamando t-testing, y uno de entrenamiento o aprendizaje, que es t-aprendizaje, que básicamente puede ser el complemento del otro. Es decir, estamos tomando 50 datos para prueba y los restantes 100 para entrenamiento. Invocamos la función cTree, que viene de classification tree. Le decimos cuál es la variable que quiero predecir, en este caso el tipo de flor, entonces la variable se llama tipo, y quiero utilizar todas las demás variables con predictores, entonces por eso pongo la virgulilla y un punto. ¿Ok? Le indico el nombre del conjunto de datos, que se llama t-aprendizaje, que es este que está acá, que es con el cual voy a entrenar mi modelo. Aquí vemos ya pues, el resultado más o menos de cómo se fue creando, o los resultados que dio el modelo. Vemos aquí las reglas. Si lo queremos apreciar de manera gráfica, entonces podemos utilizar la función plot e indicarle el modelo creado con la función cTree. Y acá vemos pues cada una de las reglas del árbol de decisión que se fue generando. Acá vamos a aplicar el modelo sobre los datos de entrenamiento, que eran las 50 observaciones que habíamos separado arriba. Aplicamos la predicción y creamos la matriz de confusión entre
la predicción, o sea, el tipo de flor que predijo el modelo, que básicamente son 3 tipos, que es setosa, virgínica y versicolor, versus el tipo real, pues en este caso se tiene el tipo real de cada una de las flores, y vemos que se logra una clasificación bastante buena. Ven que casi todas las entradas fuera de la diagonal son ceros, excepto este 1 de acá y este 3 de acá, pues que corresponden a clasificaciones incorrectas, pero si lo vemos en perspectiva está bastante bien. Tiene un porcentaje de acierto del 92% y un porcentaje de error del 8%. No sé si hasta aquí hay alguna consulta de lo que hemos realizado. Y por acá nos pregunta don Juan Martín que si es posible hacer otros algoritmos como el ACP, árboles aleatorios, potenciación con Big Data. En estos paquetes eso no es posible de hacer. Sí existen algunos otros paquetes que permiten hacer algunos de esos algoritmos que usted indica, pero no todos los paquetes, o no todas las funcionalidades, al menos que yo conozca, se pueden manejar con esos paquetes de Big Data. Pues desde luego siempre existe la opción de que uno implemente el algoritmo entendiendo, pues desde luego toda la lógica y toda la matemática y toda la teoría que hay detrás. Uno podría reimplementarlo en R, pero particularmente no todos los métodos que conocemos o los algoritmos que hemos visto durante los otros cursos se pueden programar o están más bien disponibles con estas rutinas. La respuesta es no todos. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Con mucho gusto, don Juan Martín. Perfecto. Vamos a seguir. Hasta el momento, lo que hemos visto nos permite pues, manejar hasta cierto punto conjuntos de datos grandes. Esto es una gran ventaja. En ocasiones, como les digo, si la cantidad de datos supera bastante la cantidad de memoria RAM disponible, pues por lo menos poder manejar los datos ya es una gran ganancia. Ahora, pues el tema aquí es cómo hacemos para manejar esa información o esos datos, pero ojalá de una forma más veloz, de una forma más rápida. Y ese es justamente el enfoque de esta parte, que es el paquete Snow. ¿Ok? El paquete Snow básicamente lo que permite es hacer computación en paralelo. ¿Ok? Y eso quiere decir básicamente aprovechar la capacidad multinúcleo o multiprocesador de su equipo, de manera que se tome una tarea pesada, una tarea compleja, se distribuya entre todos los cores o los procesadores o inclusive todas las computadoras de un clúster de equipos y trabajen de manera orquestada para resolver un problema común. Habitualmente dentro de ese esquema hay 2 actores importantes que distinguir. El primero es un nodo maestro, que es este que se muestra acá en azul, que es como decir el nodo que manda o que delega, y unos nodos peones o workers, como se le conoce también, que son como ayudantes del nodo maestro. La idea acá es que tengo un cálculo muy pesado y el nodo maestro se encarga de segmentar o seccionar ese cálculo, esa tarea, en subtareas y se las remite a cada uno de los nodos ayudantes, peones, workers, como queramos llamarle, para que compute una parte de todo el problema. Estos nodos computan cada una de sus partes asignadas y regresan, en esta flecha verde lo ilustramos, los resultados parciales a este nodo maestro
el cual se encarga de conjuntar esos resultados parciales y de enviarles nuevas tareas a cada uno de ellos si así lo requiere. Ya ahorita vamos a ver cómo se hace eso en código en R, pero esa es la idea general de cómo opera pues, la computación en paralelo con el paquete Snow. Snow viene, el nombre del paquete que es Snow viene de Simple Network of Workstation o red simple de estaciones de trabajo. Es uno de los paquetes de programación paralela más popular para R. Fue creado o fue escrito por estos señores que están acá y es mantenido por este último Luke Tierney, que es quien se encarga pues, de hacerle mejoras, actualizaciones y expansiones al paquete. Es un paquete bastante consolidado, es un paquete bastante maduro, tiene ya bastantes años de estar en el mercado, aproximadamente desde 2003, o sea, tiene alrededor de más de 13, 14 años aproximadamente de estar disponible en el CRAN. Como les decía, proporciona soporte para computación en paralelo. Como vamos a ver cuando veamos los ejemplos, la forma de utilizar el paquete Snow es relativamente similar a cuando uno hace un apply o un lapply o un sapply o cualquiera de sus variantes. Ya ahorita vamos a repasar un poco cómo se usaban estas funciones por si algunos no lo recuerdan. La arquitectura que utiliza es de maestro esclavo o jefe peón, como queramos llamarle, donde el nodo maestro envía tareas a cada uno de los esclavos o peones y estos ejecutan las tareas y envían resultados al nodo maestro. Naturalmente tenemos que tener instalado el paquete Snow, entonces pues cuando ya estén replicando la clase o haciendo la tarea que viene para esta semana, pues desde luego deben instalar el paquete. Lo primero que se debe hacer ya cuando tengo el paquete instalado y he cargado la librería es ejecutar esta instrucción que está acá, que se llama make cluster o crear cluster. Esta función recibe al menos dos parámetros. El primer parámetro, que es este 4 que le estoy enviando acá, es la cantidad de ayudantes o la cantidad de workers que voy a utilizar. Y el parámetro type, que en este caso está mandando un valor de SOK, que significa socket, es básicamente el tipo de clúster que vamos a hacer. Bueno, ¿y cómo sé yo si voy a utilizar 4 workers, 6 workers, 8, 12? Habitualmente esto depende de la cantidad de equipos que estén interconectados y si estamos trabajando en un solo equipo, de la cantidad de núcleos o cores que tenga su computadora. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos en un equipo que tiene 4 cores, entonces sería pues, lo más apropiado utilizar aquí un 4 para que cada core, o para que cada worker o cada esclavo tome uno de los cores de la computadora y trabaje ahí. No gano nada, de hecho más bien pierdo si tengo 4 cores y creo 8 peones o 8 workers. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que un solo core va a tener que irlo compartiendo entre 2 peones. Y entonces eso va a degradar el rendimiento. Si yo tuviera un clúster de computadoras interconectado, donde tengo, no sé, varios servidores con muchos núcleos cada uno, pues aquí podría utilizar un número más grande. Para el caso de nosotros, como la mayoría de las pruebas se van a hacer en el mismo equipo, pues lo que tienen que hacer es validar la cantidad de cores que tiene su equipo y indicar ese valor acá, que 4 suele ser un umbral bastante aceptable para un equipo doméstico o un equipo de oficina promedio. Existen otros tipos de clúster que se pueden crear con diferentes características y diferentes cosas.
Tal es el caso de los clústeres MPI, PVM o NWS. Nosotros solo vamos a utilizar el clúster tipo SOC, que viene de Socket, que es uno de los más populares y de los más sencillos. Una vez que se crea el clúster o que se abre la conexión de clúster, se tiene que hacer toda una programación que ya vamos a ver. Pero acá lo importante tal vez es recalcar que cuando terminamos de hacer nuestros cálculos, siempre es importante detener el clúster con esta instrucción, stop cluster, y le indicamos el objeto de clúster. Ven que este CL que está acá, lo asigno cuando creo el clúster. Este objeto tiene información acerca de mis peones o de mis workers. Entonces, este objeto es el que tengo que enviar aquí cuando quiero detener el clúster. Si yo hago esto, pues no es que mi programa no va a, si no hago esto, no es que mi programa no va a funcionar. O sea, yo puedo dejar el clúster abierto ahí y no cerrarlo. Lo que pasa es que eso le va a restar rendimiento al equipo o al servidor o al clúster de computadoras que tenga, pues que él va a quedarse ahí esperando como si yo le fuese a enviar más tareas, cuando en realidad tal vez ya yo terminé mis cálculos y podría liberar los recursos o utilizarlos otra persona o yo mismo en otra rutina. Entonces, por favor, aunque no es del todo crucial, sí es súper importante que siempre al final de la programación en paralelo con el paquete Snow, pues utilicen esta instrucción, stop cluster, y el objeto del clúster que crearon para detener el clúster. Esta función básicamente lo que hace es enviar una señal de terminación a cada uno de las computadoras o de los cores involucrados en el clúster, indicándole que ya no lo vamos a requerir más y que puede liberar los recursos. Ok, vamos a proceder a ver algunos ejemplos del paquete Snow. Por acá creo que tengo una consulta. Vamos a ver. Don Jonathan nos pregunta, dice, profesor, actualmente usamos la versión desktop de R. En la versión servidor, ¿qué podemos encontrar y cómo podemos acelerar resultados con el manejo de grandes volúmenes? ¿Está disponible para Windows? Preguntan por acá. Ok, son dos preguntas separadas. Vamos a ver. Respondiendo a la pregunta de don Jonathan al respecto de la versión de R para servidor, uno puede instalar este mismo R, el R del CRAN, que es el que estamos utilizando nosotros, uno lo puede instalar en un servidor. Le hace una computadora que tenga Windows Server 2008 o 2012, va a funcionar perfectamente. Esta es una opción. También existen otras versiones de R que no son del CRAN, sino que son de terceros, como por ejemplo la versión de R de Microsoft, la cual ustedes pueden instalar en un servidor de Windows Server, valga la redundancia, y tener una versión ya optimizada para servidor. Nosotros en este curso no ahondamos en esa versión. Para los que tengan interés, voy a entrar rápidamente aquí. Se llama Microsoft R Open. Es una apuesta muy fuerte que está haciendo Microsoft sobre R. Es una versión de R que Microsoft tomó del CRAN, y la remasterizó, le hizo algunas expansiones, le ajustó algunas cosas, y funciona para servidor y está pensada para servidor. Hay una versión que es gratuita para servidor, hay una versión para servidor que es de paga. Yo le recomendaría que si quiere hacer cosas en gran escala en servidores, pues explore por acá en la versión de R de Microsoft, la versión gratuita, y si ya le parece que el rendimiento es apropiado y la respuesta es buena y quiere expandirse un poco más y su compañía está de acuerdo, pues pueden intentar la versión de paga. Don Juan Martín me pregunta que si está disponible para R Windows. Supongo que se refiere, don Juan Martín, al paquete Snow, que es lo último que estábamos hablando. Le agradezco si me confirma, pero ok, sí. Y el paquete Snow sí está disponible para Windows y de hecho ya vamos a ver unos ejemplos en
en código R de cómo se hacen grupos. Muy bien. Acá vamos a empezar a ver un poco acerca de cómo funciona el paquete Snow. Como les dije, primero hay que instalarlo, entonces ya todos sabemos pues, cómo instalarlo. Aquí en primera instancia lo que tenemos es un ejemplo de K-means, es un algoritmo que ya todos conocemos, que se ha trabajado mucho a través de los distintos cursos que se llevan acá en Promidad. Utilizamos la rutina de carga de datos, cargamos el dataset, hacemos un K-means, le indicamos el dataset, le indicamos la cantidad de grupos, el máximo de iteraciones y la cantidad de arranques. Esto es importante porque 100 básicamente lo que provoca acá es que se ejecute K-means 100 veces. Aunque yo lo puse aquí solo una vez, que se ejecute 100 veces y que cada una de esas 100 veces itere un máximo de otras 100 veces. ¿Ok? Aquí todavía no estoy usando nada en paralelo, solamente es un repaso de cómo se hace K-means habitualmente. Se crean dos listas para guardar los resultados y se inicializan dos vectores de inercias, inicialmente se ponen en ceros, y aquí se hace un ciclo for del 1 al 10, se ejecuta un K-means, por cada iteración se ejecuta un K-means de 4 grupos, solo se ejecuta una vez, y otro K-means sobre los mismos datos, creando 4 grupos, pero 25 veces. Y se van guardando los resultados de las inercias en estos vectores, sin estos vectores que inicialmente se arrancaron en puros ceros. Acá vemos los resultados. Son relativamente similares, no son los mismos, porque vean que este K-means de acá se está ejecutando con n star igual 1, mientras que el otro se está ejecutando con n star igual 25. Esto quiere decir básicamente que hace un único K-means por iteración, mientras tanto que es por iteración del ciclo for, mientras tanto que hace 25 K-means por cada iteración del ciclo for y toma la mejor. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, que la inercia aquí dio alrededor de 660, 632, 612, etc. Mientras que aquí en todos los casos se logró una inercia de 611, que posiblemente es la inercia más baja que se puede encontrar para esta partición y para ese grupo de datos. Acá graficamos los resultados, básicamente los resultados de las inercias. Entonces, vemos, por ejemplo, la inercia de cada una de estas líneas o de estas curvas es la inercia de cada una de las iteraciones del K-means. Vean que en el eje X tenemos la iteración 1, 2, hasta la iteración 10, y en el eje Y, pues el valor de la inercia alcanzado. Se puede apreciar que la línea recta en color azul, que es la del K-means que se ejecuta interiormente 25 veces, es constante y está alrededor de 610, 611, mientras que la otra oscila un poco. ¿Ok? Y esto es esperable porque, como les decía, K-means de acá solo se está ejecutando un arranque, solo una vez, con múltiples centros y todo el asunto, pero solo una vez. Muy bien. Acá, por supuesto que utilizar un K-means con un n-star grande, o sea, con varias subejecuciones internas, por llamarlo de alguna forma, tiene un costo computacional. Vean que, por ejemplo, el costo computacional en tiempo, el system time, estamos viendo acá el tiempo de ejecutar un K-means sobre este dataset para 4 grupos una sola vez, es básicamente 0, es muy pequeño, mientras que si lo ejecuto 2500 veces ya tarda un poco más. Igual estos tiempos son muy despreciables, dado que el dataset es súper pequeño, pero en general es esperable que el tiempo incremente
conforme yo aumento la cantidad de reejecuciones o el número de n-star. Ok, ahora ya vamos a ir un poco más a lo de paralelizado con Snow. Eso que acabamos de ver era como un repaso de cómo se hace K-means. Cargamos el paquete más. Este es requerido para los K-means y para algunos otros métodos. El paquete Snow, que es el que estamos hablando, es el paquete nuevo. Y el enfoque que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a ver cómo se hace algo con un ciclo for. Después vamos a transformar ese código que se hace con un ciclo for a una sintaxis que se haga con un lapply o un sapply, que si recuerdan de los cursos anteriores, son funciones vectorizadas que me permiten operar de manera más eficiente sobre vectores de datos, valga la redundancia. Y tercero, vamos a ver cómo se haría ese mismo ejercicio, pero utilizando el paquete Snow. Entonces aquí tenemos una lista vacía, un vector de inercias en ceros, un ciclo for que se va a ejecutar 4 veces de 1 a 4. Y básicamente lo que va haciendo es un K-means sobre este dataset de Boston con 4 grupos y 25 arranques. Entonces, cuando la K vale 1, la primera iteración, hace 25 K-means de 4 grupos en el dataset de Boston y retorna el mejor resultado y lo guarda aquí en este vector. Y acá las inercias. En la segunda iteración, cuando K vale 2, igual vuelve a ejecutar sobre los datos de Boston otros 25 K-means con 4 grupos y toma el mejor de esos 25 y lo guarda acá, el modelo, y acá, en el vector de inercias, guarda la mejor inercia de las 25 que él ejecutó acá, y así sucesivamente. Aquí vemos los resultados de las inercias. Todas las 4 veces fue básicamente la misma. Y ahora la idea es ver cómo vectorizar esto. Por vectorizar, entiéndase cómo evitar este ciclo for que está aquí, que habitualmente es costoso o lento en términos computacionales, y hacer que se ejecute más rápido. El paso final que queremos llegar es utilizarlo con el paquete Snow. Pero este paso intermedio que uno hace aquí es para imaginarse cómo le va a quedar con el paquete Snow. No es indispensable este paso, pero ayuda a entender la lógica. Entonces vamos a ver, acá estamos utilizando un lapply, ¿ok? Un lapply recibe varias cosas. Entre ellas recibe, en este caso, un vector y recibe una función. A grosso modo, lo que el lapply hace es aplicar la función que se le da repetidas veces, una por cada elemento del vector que se le proporciona. Es decir, cuando yo digo lapply, le doy este vector de 25, 25, 25, 25, lo que él hace es tomar esta función, que ya ahorita vamos a explicar un poco qué hace, y la va a invocar una primera vez con este 25, una segunda vez, pero ahora con este valor que también es 25, una tercera, una cuarta, con estos otros dos valores de acá, que pues también son 25. Muy bien, pero ¿y cuál es la función que yo estoy usando aquí para que el lapply utilice? Bueno, justamente es el K-means. Y vean que lo que le estoy variando es la cantidad de muestras acá, aunque se la estoy poniendo en el mismo valor. Pero entonces, ¿qué hace esta línea realmente? Toma este primer 25, lo pasa como parámetro a la función en esta variable n muestras y llama y le dice que K-means sobre los datos de Boston haga 4 grupos y ejecútelo 25 veces. Cuando eso termina, toma el segundo 25, lo mete por acá y vuelve a ejecutar el K-means sobre los datos de Boston en 4 grupos otras 25 veces y así sucesivamente. Esto suele ser más rápido que un for, pero esto no es en paralelo. Esto todavía es secuencial. ¿Ok? Por acá, pues sencillamente por acá estoy extrayendo las inercias de cada uno de estos K-means que se hicieron y lo estoy guardando en este vector que se llama inercias. Y bueno, y aquí estoy sacando propiamente ya los resultados de
inercias mínimas y son esos que están pues aquí abajo, que vemos que son los mismos que con el ciclo for. Repito, tanto este código que está acá como este del ciclo for no son en paralelo y no son con el paquete Snow, son secuenciales. Ya vamos a ver cómo se hace en paralelo. Vean acá, llamamos el make cluster, que es lo primero que hemos dicho que debíamos hacer. ¿Cuántos workers o cuántos peones? En este caso indicamos 4. ¿De qué tipo? Para efectos de nosotros siempre va a ser sock, que indica socket. CL es un objeto de R que va a tener internamente toda la información y todo el link y todo el enlace a cada uno de los nodos o peones del clúster. Ahora bien, si mi cálculo requiere alguna librería, cada uno de los nodos de clúster o los peones de clúster requiere hacer la carga. O sea, no es suficiente que yo la cargue aquí afuera, por ejemplo, porque lo estaría cargando en el nodo maestro. Yo ocupo alguna forma de indicarle a cada uno de los peones o a cada uno de los workers que ejecute una acción, en este caso particular, una acción de carga de librería. Para ello, se utiliza esta función cluster eval q. La función cluster eval q no solamente es para cargar librerías, ella se utiliza para evaluar en cada uno de los nodos del clúster un código que yo le diga. Yo puedo evaluar en cada uno de los nodos, imprimir un número, puedo evaluar cargar una librería, puedo evaluar transferir un archivo, puedo evaluarles borrar un archivo, etcétera. Y cuando yo uso esta instrucción y le digo el clúster y seguidamente el código a utilizar, él lo que hace es tomar este código y enviárselo a todos y cada uno de los peones que se encuentran enlazados adentro del objeto de clúster. Entonces él va por cada uno de los 4 nodos, que en este caso tenemos, o 4 peones, o workers, como queramos llamarle, y le va diciendo, señor worker 1, carga esta librería, worker 2, carga esta librería, worker 3, worker 4, carga esta librería. ¿Ok? Ya cada uno de ellos cargó la librería. ¿Por qué la ocupo cargar? Porque ocupo hacer k-means. Y cada uno de los workers me va a ayudar a hacer k-means. Va a ser un grupo de k-means. Una cantidad de veces el k-means. Y si yo no le mando al worker a cargar la librería, cuando él vaya a hacer el k-means, él no la va a tener cargada y no va a saber cómo ayudarle al nodo maestro. ¿Ok? Entonces, ya estamos con todo lo que tenemos que cargar en todos los workers, listo. Con cluster eval q. Ahora, ya estamos dispuestos a hacer nuestros cálculos. Para ello se utiliza la función cluster apply. ¿Ok? La función cluster apply recibe varias cosas. Las más importantes son, bueno, sobre cuál clúster voy a trabajar yo. En este caso, el clúster se llama CL, que fue el que creé acá con el make cluster, y que dicho sea de paso es el mismo que en el cual cluster eval q fue nodo a nodo, o peón a peón, o worker a worker, cargando la librería. Bueno, entonces ya aquí indiqué el clúster. ¿Qué más? Lo segundo que debo indicar es un vector sobre el cual vamos a operar. Y tercero, la función que vamos a aplicar a cada uno de los elementos del vector. Vean que este fragmento de código es muy parecido, voy a regresarme un poco, a este fragmento de código. Por eso hicimos este ejercicio antes, para tener una idea de cómo funciona. Muy bien, entonces el cluster apply, ya le dimos el vector, le dimos la función que quiero que opere, sobre la que quiero que opere, y ya cuando lo invocamos, lo que sucede es lo siguiente. Él toma, aquí adentro en CL está toda la información de todos los nodos, todos los workers o peones que tenemos. Entonces él agarra y dice, bueno, peón 1, tome esta función y ejecútela con este valor. Y él no espera que termine, sino que ahí mientras el peón 1 va calculando, de una vez dice, y el peón 2 tome este 25 y úselo para llamar a esta función. Y el peón 3 tome de una vez su 25 y el peón 4 su 25
Y entonces, de esa manera, él va repartiéndole a cada uno de esos peones uno de estos valores y la función que tiene que aplicar. ¿Ok? Entonces, ellos van a computar de manera independiente este K-means sobre los datos de Boston con 4 grupos, con 25 arranques o 25 reejecuciones, y van a retornar el resultado al nodo maestro en esta variable que se llama, que pusimos pues resultados justamente. Vean que cosas súper interesantes, como por ejemplo que no todos los workers van a terminar al mismo tiempo. Igualmente el nodo maestro se encarga de ello. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante. Podría ser que alguno de los nodos esté más atareado, podría ser que alguno de los nodos sea más fuerte, o sea, tenga más procesador, tenga más memoria, si es un clúster. Eso es factible. E igual el paquete se encarga de todo eso, pues, a lo interno. Acá extraemos las inercias y mostramos las inercias mínimas que se obtuvieron. Detenemos el clúster. Recuerden que habíamos dicho con stop cluster. Y le damos el nombre de clúster, que en este caso se llamaba CL, para que él le diga a todos los workers que ya no vamos a trabajar más con ellos hasta en tanto, pues en algún otro momento se vuelva a hacer un make cluster, por supuesto. Acá se hace una comparación de los tiempos. Acá se mide el tiempo de ejecución secuencial con un lapply para la función K-means con 4 centros sobre los datos de Boston, con 33 reejecuciones alterno de cada K-means. Por acá se extraen las inercias. Y en este otro fragmento de código, básicamente que es muy similar al que vimos anteriormente, se hace en paralelo. En la ejecución secuencial se tarda 0,065, mientras que en paralelo 0,028. Es importante tener en cuenta que habitualmente la ganancia en este tipo de procesos se da mayoritariamente cuando tenemos procesos que son intensivos en términos de cómputo, pero que no requieren trasiego de muchos datos. Porque si se requiere trasiego de muchos datos, el nodo maestro tiene que enviarle una copia de los datos a cada uno de los peones. Y eso va a consumir tiempo y va a consumir ancho de banda. Entonces, no es que no va a funcionar, pero la ganancia no va a ser tanta. Es decir, es más recomendable en escenarios donde la tasa no sea tal vez tan grande, pero sí sea intensivo en cómputo, o sea, requiera de muchas iteraciones o muchos cálculos en general. Por acá tengo una consulta de don Juan Martín que indica lo siguiente, que si es posible cargar diferentes librerías, una para cada peón, o si tenemos que hacer un clúster para cada librería. Bueno, vamos a ver. Voy a regresarme. Este clúster eval_q, que era el que les decía yo, lo que hace es a cada uno de los peones mandarlo a cargar la librería. O sea, él lo que va a hacer literalmente es como agarrar esta instrucción y ir y pegarlo en 4 R distintos al interno, que son el R que tiene cada uno de los workers. Uno no tiene que hacerlo 4 veces. Vean que yo aquí puse clúster eval_q una sola vez, y aunque mi clúster es de 4 peones o 4 workers, ya él internamente sabe y lo envía a cada uno de ellos para cargarlo. No entiendo, francamente, lo que dice la última parte de la pregunta. Dice que si tenemos que hacer un clúster para cada librería. O sea, en general no es buena idea tener más de un clúster abierto a la misma vez, salvo que tengamos pues un equipo muy, muy fuerte o una necesidad muy específica. Acá yo estoy haciendo un único clúster por vez, el cual se compone de 4 workers.
podrían ser más, podrían ser menos, pero es un único clúster el que yo estoy creando acá. Sí es posible crear 4, pero habitualmente no es recomendado hacer eso, salvo que se tenga una necesidad muy, muy particular. No sé si eso responde un poco a la pregunta de don Juan Martín. Tal vez si me confirma por ahí, por el chat, con mucho gusto lo vemos. Ok, perfecto. Con mucho gusto, don Juan Martín. Continuamos adelante. Acá se va a hacer una comparación de tiempos, igual, muy similar a la anterior. Vemos aquí el System Time, que ya ustedes lo conocen, lo vimos la clase pasada, lo mencionamos hace unos instantes, por ahí andaba creo que en un ejercicio de la tarea. Acá se está utilizando la función lapply, esto no es en paralelo, repito, solo es vectorizado. Se está ejecutando k-means sobre los mismos datos que hemos venido trabajando, los datos de Boston, con 4 centros. Y la cantidad de reejecuciones internas del k-means, que una va a ser con 33 y la otra con 100. ¿Ok? Aquí extraemos las inercias y aquí tenemos el tiempo, que es 1.72. La versión paralela, cargamos la librería Snow, si no la tenemos cargada, hacemos el clúster con makeCluster, vean que todo esto es muy similar a lo que ya hemos visto. Clúster eval Q, sobre cuál clúster, indicamos el clúster, la carga de la librería, activamos la medición de tiempo y utilizamos cluster apply, esto sí es en paralelo, indicamos el nombre del clúster, la cantidad de arranques o el valor de n-star, que va a ser en una ejecución 33, en otra 100. Esto lo que va a hacer es que toma uno de los 4 workers, le envía este 33, le envía esta función, él lo ejecuta y antes de que termine, sino que inmediatamente que le envió el 33 al primer worker, le envía el 100 y la función también otra vez, pero al segundo worker. En este caso, van a quedar 2 workers ociosos porque este vector tiene 2 elementos y yo creé un clúster de tamaño 4. No pasa nada. Igual, si mi vector tuviera un tamaño 100, no es que yo voy a hacer 100 nodos en el clúster. Recuerden que la cantidad de nodos o la cantidad de peones de clúster va a depender de cuántos procesadores, cuántos cores o cuántas computadoras tenga yo en mi red o en mi equipo de trabajo en general. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué pasaría? Puede preguntar a alguien, si este vector tuviera 40 elementos y yo hice un clúster de tamaño 4, ¿qué pasa después del valor 5, 6 en adelante? Bueno, sencillamente los clústeres van terminando y se les va reasignando nuevas tareas. ¿Ok? Entonces, por eso no se preocupen. Muy bien, en este caso tenemos que en paralelo la duración fue de 0.62. La ganancia no siempre va a ser lineal, en el sentido de que si en secuencial dura 1.7 y yo tengo 4 workers, no es que va a durar la cuarta parte, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy claro, sino que pues hay ciertos costos adicionales de usar paralelismo. Uno ya se los mencionaba de manera indirecta y es el costo de comunicación. Si el dataset involucrado es muy grande, hay un costo de comunicación asociado a que el nodo maestro le envíe el dataset a cada uno de los nodos y pues eso se va a ver limitado en mayor o menor medida dependiendo de la velocidad de su red y la cantidad de nodos involucrados. Y además el nodo maestro gasta cierto tiempo segmentando las tareas y reacoplando o reintegrando los resultados parciales que cada uno de los workers le regresó para armar un resultado final. Entonces es súper importante tener en cuenta eso. No es que si yo tengo 4 workers, dure la cuarta parte, y si dura 2 workers, dura la mitad del tiempo. Eso no funciona de esa manera. De hecho, habitualmente llega un punto en el que cuando usted mete más bien demasiados workers, ya la aplicación o el proceso no se hace más rápido, sino que se mantiene la duración o inclusive empieza a empeorar. Justamente por lo que les mencionaba, porque si tienes más bien demasiados workers, pues empiezan
digamos, de cierta forma como a interrumpir o a interferir uno con el otro, y entonces no logras ganar demasiado. Por acá otro ejemplo, con los datos de US Crime, descargamos el archivo, cargamos la librería Snow, que es la de paralelo que hemos venido utilizando, hacemos un dim para ver cuántas observaciones y cuántas variables tiene el archivo que acabamos de cargar. Ejecutamos un k-means, ya que en este caso es con 7 grupos, 250 arranques internos, de 10.000 iteraciones máximo cada uno de ellos, y utilizando el algoritmo de Hartigan-Won. Vean que todos estos otros son muy parecidos, excepto que cambia el algoritmo. Este utiliza el de Floyd, este utiliza el de Forgy y este utiliza el de McQueen. ¿Ok? Vemos que en todos los casos se obtiene básicamente el mismo resultado. Eso no siempre va a pasar, pero en esta situación particular sucedió, lo cual indica que, pues, que todos los algoritmos están llegando al mismo punto, lo cual suele ser un buen indicador. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de paralelizar esto para que sea más rápido. Entonces, primero, vamos a hacerlo con un lapply, es decir, vectorizarlo. Repito, esto usualmente uno lo hace para acostumbrarse, para ir educándose sobre cómo se programa con el paquete Snow, pero no es indispensable. En algunos ejercicios se les pide, entonces tienen que hacerlo, y ahorita lo vamos a ver. Pero en general no siempre es indispensable hacer el lapply primero. Muy bien, entonces aquí le damos la función de medición de tiempo, le invocamos y hacemos un lapply. Vean que el vector que estamos pasando aquí ya no tiene números, sino más bien tiene los algoritmos. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta función se invoque una vez con el algoritmo de Hartigan-Won, otro con la función de Floyd, otro con Forgy y otro con McQueen. Entonces, por eso la función recibe un parámetro que es el algoritmo, que va a ir mapeando a cada una de estas entradas una a una, y posteriormente este valor se va a ir cambiando acá en esta asignación. ¿Cómo funciona esto internamente? Distribuyendo estos valores y ejecutándose. Cada uno de los llamados con cada uno de estos valores, pero, repito, este es un lapply, esto no es de Snow, esto no es en paralelo, sencillamente es para acostumbrarse a cómo escribir el código. Entonces acá imprimimos las inercias. Y ahora sí, en este ejercicio de acá, sí lo vamos a hacer en paralelo. Creamos otro clúster, o creamos un clúster, perdón, de 4 elementos, 4 workers, 4 nodos. Y en este caso, vean que cluster eval Q tiene un poco más de código. En este caso, cluster eval Q, estamos indicando una ruta, estamos diciendo que cargue los datos. Esto es una forma de transmitir la información a cada uno de los nodos, peones o workers del clúster. Esta sí para efectos ilustrativos, pero en general esta no es la forma más inteligente de hacerlo. Lo más inteligente sería cargar este archivo aquí afuera y transmitir aquí la variable. ¿Ok? Porque lo que él va a hacer es cargar el archivo tantas veces como nodos tenga el clúster. Es decir, va a cargar el archivo 4 veces, uno por nodo, lo cual en algunos casos está bien, pero en general podría no ser muy inteligente, sino que sería tal vez más inteligente cargarlo una única vez en el maestro, en el nodo principal, y más bien transmitir dicho data frame o dicho juego de datos a cada nodo. Pero bueno, así está creado el ejemplo, funciona. Tomamos la medición de tiempo y aquí hacemos un cluster apply sobre el clúster que acabamos de crear, que es este que está aquí arriba, y ven que muy similar a cuando hicimos el lapply, le variamos cada uno de los algoritmos en este vector, y lo que va a hacer ahora sí es tomar el primer nodo y decirle: tome, señor primer nodo, ejecútese sobre
el algoritmo de Hartigan-Wong todo este K-means que está acá. Y sin esperar que termine, manda al segundo nodo de una vez a ejecutarlo con el algoritmo de Floyd y al tercero con el de Forgy y al cuarto con el de McQueen. Cuando ya terminan, recolecta los resultados y los guarda en esta variable. Y acá pues está midiendo el tiempo que tomó ejecutarse e imprimiéndose las inercias. Vemos que aquí ya hay una ganancia más sustancial. En secuencial duró 16.96, mientras que en paralelo duró 7.02. Hay una ganancia pues bastante razonable en tiempo de ejecución. Habitualmente, conforme más grandes sean los tiempos de ejecución, más grande va a ser la ganancia que vayamos obteniendo. No sé si alguien tiene alguna consulta acerca del paquete Snow, cómo funciona, lo que acabamos de mencionar de Cluster Apply, Cluster Eval Q, Make Cluster, etc. Nos pueden escribir por el chat, o si lo tienen a bien, pues durante el transcurso de la semana y cuando vayan haciendo las tareas, por supuesto que nos pueden escribir en el foro y ahí les vamos a estar ayudando. Muy bien. Ok. Don Juan Martín nos comentaba por acá que esto le responde a él la pregunta que tenía y utilizar varios algoritmos con FactorMiner. Ok, excelente, don Juan Martín. Me alegra que le sirva, que le haya ayudado. Por acá nos pregunta don Jonathan que si la función K-means trabaja con FF. La respuesta es no, al menos no esta función K-means. Habría que buscar si hay una función equivalente, otro K-means, digámoslo así, que funcione con FF. No todos los algoritmos están. El K-means yo no lo conozco si hay alguna implementación con el paquete FF, pero como les decía, eventualmente uno podría reimplementarlo si tiene suficiente conocimiento del algoritmo, pero que yo sepa no trabaja con FF. Muy bien. Para continuar, entonces vamos a hablar acerca de un paquete que se llama Data Table también. Este paquete me permite operar de manera rápida y un poco particular, con una sintaxis muy parecida a la sintaxis SQL, que tal vez ya es conocida por muchos de ustedes a través de sus trabajos o, bueno, de los cursos que han llevado acá en Promidad. También hay algunos cursos en los que se tocan esos temas. Este paquete me permite a mí manejar datos de manera rápida. No es algo que tenga que ver como exactamente para manejar conjuntos de datos gigantes, pero si tengo datasets grandes y pues mi programa se le está haciendo alguna operación sobre esos datos de ese dataset grande, pues sí se puede echar mano o utilizar este paquete con el fin de hacer más rápido el código. Ok. El paquete se llama Data Table, al igual que hemos hecho en otras ocasiones. Si no lo tienen instalado, pues deben instalarlo. Acá se muestra la sintaxis de instalación. Básicamente es una estructura que se suele invocar similar a un data frame. De hecho, a nivel de jerarquía de objetos, un data table hereda de un data frame. Es decir, todo data frame interiormente es considerado, perdón, todo data table es interiormente considerado un data frame. No son lo mismo, pero son una expansión o una extensión por herencia del data frame. La terminología o el comando típico para operar con un data table es este que se muestra acá. Si mi data table se llama DT, habitualmente yo lo manipulo o lo opero con tres parámetros. Uno que se suele llamar I, otro que se suele llamar J y otro que se llama byte. El parámetro I, que es el que sale primero, es como un filtrado a nivel de filas. ¿Ok?
es muy similar a lo que se conoce como un where en SQL estándar a nivel de base de datos. Ya ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo se especifica el filtrado, pero esa es la idea. Tiene un segundo parámetro J que corresponde a operaciones sobre las columnas o indicaciones de las columnas que voy a tomar del data frame, del data table, perdón. Y el tercer parámetro by consiste a operaciones en grupos sobre los datos que estoy trabajando. Y eso básicamente corresponde a un group by en SQL. Si lo queremos tratar de leer o interpretar en una frase, se leería más o menos como esto que está acá entre comillas. Extraiga el subconjunto de filas del data table utilizando el criterio y calculando la función J o las operaciones J sobre las columnas, agrupado por el criterio indicado en el by. Eso tal vez de primera entrada pueda parecer como un poco difícil de digerir o un poco raro. Ya vamos a ver que es sencillo. Acá, pues la carga de la librería de la table se carga pues de la manera que se cargan todas las librerías en R, simplemente library y el nombre de la librería. En los ejemplos de esta parte, estoy utilizando un juego de datos de R sobre vuelos, horas de partida, horas de llegada, el tiempo del vuelo, la aerolínea, etc. Entonces, pues con este comando activamos ese juego de datos. Este juego de datos no viene en un data table, entonces hay que convertir ese juego de datos a un data table. Para ello, usamos este comando, as data table. Recuerden que si yo leía algo y lo quería convertir en un data frame, yo ponía as data.frame. Si quiero convertir algo a una matriz, entonces pongo as matrix, etc. Entonces, en este caso, utilizo el as.datatable para convertir estos datos a un data table. Y le puse por nombre DT, pues porque son las iniciales de data table. Podemos usar un head común y corriente, como siempre hemos hecho, y nos muestra en la vista previa. Vemos algunas de las variables, que es el año y el mes, el día del mes, día de la semana, y alguna información general del vuelo. Acá para ver cada una de las variables y sus tipos. Vean que la mayoría son numéricas, por aquí andan unas textuales, como el nombre de la aerolínea, el nombre del origen y el destino. ¿Ok? Vamos a hacer nuestro primer filtrado. Supongamos que queremos extraer el subconjunto de filas donde el mes es 10 y calcular el promedio o la media aritmética de la duración del vuelo, lo que se llama airtime, o sea, lo que duró el avión en el aire, y queremos verlo por cada uno de las aerolíneas. Entonces, decimos el nombre del data table, vea que ponemos paréntesis cuadrados, como si fuera un data frame, pues en el fondo es muy similar. En el primer parámetro, que era lo que se llamaba I, va como decir el where en bases de datos, es decir, el filtrado de filas. Entonces, fíltreme las filas que tengan por mes igual 10. Tome la columna airtime, calcule el promedio, excluyendo los valores nulos, y replique este cálculo en grupos para cada una de las aerolíneas. Entonces, ¿qué hace esto internamente? Primero, filtra todas las filas y toma solo las del mes 10. ¿Ok? Segundo, va creando grupos por cada aerolínea. Por ejemplo, la American Airlines queda un grupo y le calcula el promedio. Para esta otra aerolínea crea otro grupo y calcula el promedio. Y así sucesivamente. Si yo solamente quiero extraer unas cuantas filas y no quiero agrupar nada, o sea, no quiero tampoco operar directamente las columnas, solo quiero ver algunos registros, puedo hacerlo
Vean que aquí solo estoy poniendo, no estoy poniendo comas ni nada de los otros parámetros, él me permite hacer eso. Puedo utilizar solamente el filtro de filas, si así lo requiero. Pues básicamente estoy diciendo que seleccione todas las filas de American Airlines, donde American Airlines sea el que realizó el vuelo. Entonces digo Data Table, filtrado por filas, donde Unique Carrier es igual a AA, que es el código de American Airlines. Vea que no indiqué nada para el J, ni indiqué nada para el BY. Muestro aquí los resultados y vemos que pues todos ellos son de, o al menos todos los que se muestran, ¿verdad? En realidad todos deberían de serlo, pero los que se muestran pues corresponden con el filtro que se dio aquí. Vean que si yo quisiera hacer esto con un data frame estándar DR, en lugar de con un data table, esto es posible, pero requeriría un poco más de sintaxis, requeriría que yo dijera algo así como data frame $, unique carrier, igual a A, y después de eso evaluarlo en el mismo data frame y poner la columna que quería, etcétera. Acá es mucho más directo y es mucho más rápido. También, los data table tienen una opción para indicar la última fila y se denota con punto y n. ¿Ok? De esta forma, si yo quiero referirme a la penúltima fila, yo puedo decir el data table punto n y -1. Este -1 es un corrimiento de 1 hacia atrás. Es decir, punto n sería la última, punto n -1 es la penúltima. Y así puedo hacer corrimientos del tamaño que requiera. Entonces acá pues se muestra la penúltima fila del data table que tengo. Podría ser que yo no quiera filtrar nada por fila, solamente quiero tomarlas todas y hacer una operación. Eso también es posible. Aquí estoy calculando el promedio del retraso en los vuelos, pero sin separarlo por aerolíneas, sin separarlo por nada y sin excluir nadie. Todos, quiero ver el promedio del retraso en la llegada de todos los vuelos, de todas las aerolíneas que están en el dataset. Y aquí tenemos el resultado. Vean que como no indiqué filtrado por filas, y tengo que poner una coma indicando que no voy a decir nada respecto a las filas y que lo que estoy diciendo aquí es respecto a las operaciones de columna. Vean que si yo le mido el tipo o le pregunto el tipo de dato a esto, me dice que es numérico. Esta misma tarea, esta misma labor se puede ejecutar con esta otra sintaxis. Recuerden que dijimos que la data table recibía 3 parámetros, el i, el j y el by. ¿Ok? Para no tener que poner la coma, yo puedo decir, bueno, no, solo voy a especificar el j. Digo j igual y la operación que voy a aplicar sobre las columnas. En este caso digo j igual promedio de la variable del atraso de los vuelos, excluyendo los vacíos o los NA, y él me da el mismo resultado que acá. Inclusive se mantiene el tipo. Ahora, por acá vamos a hacer lo mismo, pero de otra manera. Es importante notar que en los dos ejemplos anteriores el tipo de datos retornado fue numérico. Vean que por eso hicimos este class aquí, indicó numeric. Hicimos este class aquí e indicó numeric. ¿Por qué pasó eso? Bueno, eso pasó por la forma en la que se invocó la parte J del data table, que es la operación sobre columnas. Recuerden que era i j by, donde i es como el filtrado de filas o el where, j operación sobre columnas o el selección de las columnas, y también puede incluir alguna operación, y el by es agrupamiento. Vamos a ver cómo hacer esto utilizando otra notación, otra sintaxis, pero donde el tipo de dato retornado es diferente. Vean que digo, no quiero nada sobre las filas, y sobre las columnas calcula el promedio excluyendo los valores no disponibles, pero digo list. Este comando list, que se utiliza para crear listas,
genera una ligera variante en la salida y hace que el valor, si bien es cierto, es el mismo, 7094, 7094, la clase de lo que retornó es un data table. Aquí sale data table y después sale data frame porque el tipo directo es data table, pero data table hereda de data frame, por eso que salen los dos. Ok, pero el punto aquí es que si yo pongo este comando list aquí, lo que él retorna ya no va a ser numérico, sino va a preservar el tipo. En este caso, data table. Igual, si no quería usar la coma, si no quiero poner el parámetro de J directo, digo J igual list y el promedio de la variable en este caso, y ven que da el mismo resultado, pero nuevamente el tipo es data table, como también pasaba en este ejercicio. Entonces, están atentos con eso, porque dependiendo de cómo se invoque, así es el tipo de retorno de datos, el tipo de dato de retorno, perdón, que me genere. ¿Qué pasa si quiero traer más de una columna? Que hasta el momento solo he traído una. ¿Es posible? Sí, sí es posible. ¿Cómo se hace? Con list. Indico las variables y si quiero operaciones sobre ellas, pues las operaciones. Aquí no hago ningún filtrado por fila, sino que sobre las columnas deep delay y R delay, que son el retraso para la partida y el retraso para el aterrizaje, calculo el promedio y aquí vemos que me retorna dos variables que son respectivamente la media del retraso de la salida y la media del retraso de la llegada. ¿Qué pasa si yo quiero darles un nombre? Porque vean que aquí los resultados decían V1 y V2 y de repente yo quiero usar estos resultados en el futuro para otro cálculo. Bueno, entonces aquí en el list indico el nombre que quiero que tenga la salida. Entonces digo list, quiero una columna de salida que se llama AVG Deep Delay, que se calcula como el promedio del Deep Delay excluyendo los valores ausentes. Y también, pongo una coma, quiero otra variable de salida que se va a llamar AVG R Delay y se va a calcular como el promedio de la variable R Delay excluyendo los valores ausentes. Y entonces tenemos esta salida que a nivel numérico es la misma que la anterior, pero ya no me salen las columnas como V1 y V2, sino que me sale cada columna con su respectivo nombre. Nuevamente, por si lo quiero usar posteriormente para algún cálculo. Y requiero el nombre o prefiero tener el nombre. Puedo utilizar varias variables y también un by, por supuesto. Entonces aquí voy a calcular para cada uno de los meses, utilizando todas las filas, pero repito, quedando grupos por mes, voy a calcular la media del atraso de la salida y la media del atraso de la llegada. Entonces tenemos esta tabla de acá. Quiere decir que para el mes 1, la media del atraso de la salida es esta y de la llegada es esta y así sucesivamente para cada uno de los meses. Esta sintaxis es relativamente similar a SQL, es bastante rápido este paquete, es mucho más rápido que un paquete que se llama dplyr, que simula también SQL. Este es más rápido y más eficiente, inclusive tiene una sintaxis un poco más clara. ¿Qué pasa si quiero agrupar por varios criterios? Es posible. Vean que en el by solo habíamos puesto o una variable o ninguna. La respuesta es sí, sí se puede. Quiero hacer grupos de acuerdo al origen de donde sale el vuelo y al día de la semana y calcular el atraso en la salida. Es perfectamente factible. Entonces, veo aquí el origen, solo hay dos orígenes que son este aeropuerto, el IAH y el de Houston. Vemos que para el día 6 de la semana, es decir, el sábado, si no me equivoco, el atraso promedio es de 7:22, para el día domingo de 9:20, para el día lunes de 9:09, en este aeropuerto de origen, pero para el otro aeropuerto de origen
pues tendrá otros promedios que son los correspondientes a él. Entonces vean que puedo usar varios criterios de agrupamiento también. Y ya para ir terminando, estos cálculos que yo hago acá, nada más se están ejecutando, pero no se están creando columnas nuevas como tales. Si yo quiero crear una columna nueva, o lo que se entendería como un campo calculado, también se puede hacer con este paquete. Supongamos que yo quiero transformar la distancia de millas a kilómetros y crear una columna nueva que se llame distance.km, que sea la distancia en kilómetros, y quiero sacarle el logaritmo al tiempo que dura el vuelo en el aire. Con un data frame yo tendría que hacer varias asignaciones, decir data frame $, distance km equals to, y dar la fórmula, y en el otro, para la otra variable, ir indicando variable por variable. Acá yo lo puedo hacer de manera directa. Vean, digo, quiero todas las filas involucradas, no digo nada de las filas, columnas, 2 columnas, digo los nombres de las columnas, pongo dos puntos igual, esta parte es nueva, ninguno de los ejemplos anteriores tiene esto, digo list y el mecanismo de cálculo de cada una de las columnas. ¿Cuál es el mecanismo de cálculo para la primera columna? Distancia por 1.61, factor de conversión, y el mecanismo de cálculo para la segunda columna, tome el logaritmo de esta variable. Acá hago un head y vemos que aparecen estas dos variables acá, que antes no estaban en el data table. Si quisiera borrar alguna columna, sencillamente de manera muy similar a como creé columnas, lo que hago es igualarlas a null y pues las columnas van a desaparecer del data table. Vean que aquí estoy borrando la columna de cancellation code y divert. Vean que aquí estaban, cancellation code estaba aquí y divert estaban casi al puro final. Aquí ya no salen, después de cancel, ya no salen las columnas que borré, o sea, efectivamente se borraron. No sé si alguien tiene alguna consulta. Ya sea en relación con el paquete Snow, con el paquete Veritable. Con mucho gusto. Igual recordarles que, por supuesto, pueden utilizar el foro. Muy bien. Voy a abrir la tarea entonces. Recuerden que para hoy es la entrega de la tarea 1. Entonces, por favor, los que no han enviado la tarea, pues enviarla de inmediato para tenerla ya lista pronto, la calificación. El encabezado de la tarea es el mismo que utilizamos en la tarea anterior y en las tareas anteriores de PROMIDAD también. Se indica acerca de la política de penalización de atraso en las tareas. Se indica la nomenclatura de nombre. Y se indica alguna información adicional como el valor de la tarea respecto al curso, que es un 25%, pues el curso son 4 semanas, 4 tareas. La primera pregunta, se utilizan estos datos de este link. Perdón. En este link lo que se encuentra es una descripción de los datos. Estos datos como tal se encuentran en el Dropbox de PROMIDAD. Y aquí pide hacer una regresión lineal clásica en el sentido de estándar, más bien con el paquete estándar, y una regresión lineal con el paquete de Big Data para regresión, usando unas u otras variables. Pero bueno, la idea aquí es contrastar cómo funciona un paquete u otro. Por acá un ejercicio con el paquete de C-Tree que vimos hoy. Utilizando estos datos, nuevamente se encuentran en el Dropbox de PROMIDAD, tanto esos como estos otros para entrenamiento y prueba. Con la tabla de US Crime que pueden encontrar en este link, o igual lo pueden buscar en el Dropbox de PROMIDAD, que está por acá enlazado. Hay que hacer algo con el paquete Snow, es básicamente crear un programa en paralelo.
ahí van dándose algunos pasos. Ve que primero se pide utilizar la función lapply y después la función cluster apply. Esta tienen que hacerla, aunque si bien dijimos que no era indispensable siempre hacerlo, pues para practicar, si es obligado, por favor, que lo incluyan. Por eso está aquí en la tarea. Y después, bueno, el cluster apply y otros detalles que se muestran acá. Y por último, un ejercicio de data table que requiere crear una función y aplicarla sobre los datos de un data table, que es el mismo data table del ejemplo, y hacer algunos cálculos sobre la información que se encuentra ahí. Quizás la parte más retadora en este ejercicio es la parte D, y es investigar un poquito acerca de dos instrucciones nuevas que no mencionamos en clase, pero que pueden buscar con facilidad en internet, y es la instrucción in y la instrucción setKey, que son del paquete data table. La idea es que expliquen, por favor, qué es lo que hacen cada una de estas dos instrucciones y que realice un ejemplo de cómo se utiliza. O sea, un ejemplo para in y otro ejemplo para setKey. Muy bien. Básicamente, eso sería la clase de hoy. Desearles el mayor de los éxitos con su tarea. Y bueno, estamos para servirles tanto por el chat o por el foro. Si nadie tiene ninguna otra consulta, pues eso sería por hoy. Ok. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y nuevamente pedirles disculpas por el retraso en el inicio de la clase. Muy buenas noches y hasta luego.